Bueno, jóvenes, aquí les voy a presentar el trabajo colaborativo contextualizado de Matemática 2. Esto vale para estudiantes de empresa y administración en salud. Ahí pueden copiar los 6 ejercicios. El primer ejercicio tiene 4 incisos. Cada inciso vale punto 25. El ejercicio 2 vale un punto. El ejercicio 3 hay 4 incisos. Cada inciso vale punto 25. El 4 vale un punto. El 5 vale otro punto. Y el 6 vale otro punto. En total son 5 puntos para una calificación de 5. Este trabajo me lo tienen que entregar antes del 10 de junio. Me lo pueden entregar los primeros días de junio, por ahí entre 4 o 5 o 6, mucho mejor, para yo tener tiempo de calificarlo. Bueno, jovencitos, espero que estén bien, no se vayan a preocupar por esta situación que les vaya a causar de pronto una frustración, pero yo confío en ustedes porque ustedes son personas disciplinadas, con mucho interés y que pueden salir bien de esta situación. No hay que desfallecer, hay que tener voluntad. Bueno, jóvenes, no es más. Estamos pendientes con el examen final, que posteriormente les estaré avisando cómo vamos a hacer este examen final. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Se me olvidó que está en encima, pero ya ellos saben. Ya. Bueno, jóvenes, miren, ustedes no se vayan a sorprender porque al comienzo de, de este video, esto dice que es para cálculo diferencial. Lo que pasa es que el tema de cálculo diferencial, ese contenido de derivada y aplicaciones de la edad, es el mismo para matemática 2 y matemática 2 para la administración de empresas y matemática 2 para la administración de los servicios de la salud. O sea que este video vale para ustedes también, muy a pesar de que inicialmente dice ya al comienzo que es cálculo diferencial, pero no les van a embolar eso porque esto también vale para ustedes. Lo que pasa es que yo no iba a hacer uno para cada uno porque así trabajo más. Bueno, buenas para todos. Hoy estamos nuevamente con ustedes para ofrecerles nuevamente una clase virtual que les va a servir mucho para resolver los ejercicios que están en la evaluación de la unidad 3. Hoy vamos a ver a desarrollar el, el concepto de derivada. No vamos a detenernos tanto en el concepto de derivada porque eso es muy largo. Hablar de los matemáticos hace 300 años que no podían resolver situaciones problemáticas cuyas variables cambiaban con el tiempo. Eso es muy largo. Entonces vamos más bien a darles el concepto de derivada desde el punto de vista de la interpretación geométrica y desde el punto de vista de la matemática. Una derivada no es más que una razón de cambio de una magnitud con respecto a la otra. Para que ustedes puedan entender ese concepto, voy a colocarles 2 ejemplos sencillitos. Cuando usted va en una moto a una velocidad de 30 kilómetros por hora, usted observará que a medida que pase el tiempo, esa velocidad no va a cambiar. Siempre van a ser los mismos 30 kilómetros por hora. Entonces decimos ahí que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es nulo, es cero, porque no existe ningún cambio. Usted lo ha experimentado cuando va en una moto. Siempre que va a una velocidad constante, esa será siempre su velocidad independientemente del tiempo. Y decimos entonces que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a
cero. Bien, y la otra, la que estamos explicando, como no hay cambio en la velocidad, entonces yo digo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo también es igual a cero. O sea, cuando la velocidad es constante, no hay cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, su medida es cero. De ahí decimos que la derivada de una constante es cero. O sea que si usted tiene que f de x es igual a 5 y esta es una constante, entonces su derivada, que se expresa así, será igual a 0, como lo vamos a ver acá en los ejercicios. La otra interpretación geométrica de la derivada es la que tenemos aquí. Esto fue gracias al señor Newton, que descubrió el concepto de derivada como un límite. ¿Qué hizo este señor? Él empezó a investigar cómo calcular la pendiente de una recta en un punto de la curva. Entonces estableció lo siguiente. Él cogió una función cuya curva es esta que está aquí y halló la pendiente de la recta secante. Recuerden que la pendiente en geometría analítica se define como el cociente entre la diferencia de ordenadas y las abscisas. Esta es la pendiente que existe entre dos puntos de la curva. Entonces aquí tenemos dos puntos. Este punto peso 1 y este punto peso 2. Al hallar la pendiente entre estos dos puntos, aplicamos esta formulita que está aquí. O sea, y sub 2 menos y sub 1, que es lo que está aquí, sobre la diferencia entre x más h y x que da h, ¿verdad? Por eso coloco aquí h. O sea, x más h menos x, se cancelan estas dos y me queda h. Entonces, esta es la pendiente, pero de la recta secante. Pero él no estaba interesado en hallar la pendiente de esta recta secante, sino la pendiente de esta que está aquí, que es la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva. ¿Qué hizo este señor para hallar la pendiente de esta recta? O sea, tangente a un punto de la curva. Puso a mover este punto sobre la curva, ¿ya? Y al mover este punto sobre la curva, esta recta secante va tomando diferentes posiciones, ¿verdad? O sea, va haciendo como un giro. Hace esto, así, hasta acercarse mucho a la recta tangente. Pero para que esta recta, para que estas diferentes rectas que están aquí se acerque a esta, vamos a ver qué le pasa a H. H es esto, pobrecito, ya. H es la distancia que hay entre X y X más H. Fíjense, a medida que este punto se va acercando a este punto, H se va haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Fíjense, H es esto, ahora H viene siendo esto, H es esto, si nos acercamos más, H sería esto. O sea, que a medida que H tiende a cero, la secante esta, lo que hace es esto, miren. Y se va acercando a la ¿qué? A la recta tangente. Por eso aplicó el límite. El límite de la cuerda de la pendiente de la recta secante, cuando H tiende a cero, es precisamente la derivada de la función en este punto, ¿ya? Y eso se le llama pendiente de la recta tangente a un punto de la curva. Entonces ya tenemos la definición de derivada desde el punto de vista geométrico. Aquí está. La derivada de una función real se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva. Matemáticamente se expresa así. Bien, vamos a hacer unos ejercicios utilizando la fórmula de derivada. Dice, demostrar que la derivada de una función constante es igual a cero, lo que habíamos dicho acá. Si usted va en una moto a una velocidad constante, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es igual a ¿qué? A cero. ¿Pero por qué es igual a cero? Porque no hay cambio en la velocidad, y usted lo ha experimentado cuando va en una moto. Entonces, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces, vamos a demostrar que la derivada de una constante es igual a cero. O sea, que si f de x igual a k, k es una constante, su derivada debe ser cero. Entonces, aplicamos la fórmula. F de x es igual a k. Y f de x más h también es igual a k.
¿Por qué f de x más y k? Porque la función es constante, no cambia, ¿verdad? Mire, tenemos aquí la función, aquí tenemos esto es igual a k, ¿verdad? Este f de x igual a k. Para un valor x sub 1 aquí, esto es k. Para otro valor aquí, x sub 2, esto es k. Para otro valor aquí, x sub 3, esto es k. O sea, que a medida que va cambiando la variable x, la función sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la derivada de una constante es 0. Entonces, si esto es f de x, si este es f de x, el valor de f de x aquí es k. Aumentando x a un valor h, entonces sería f de x más h sigue siendo ¿qué? K, ¿verdad? Siempre va a ser igual a k. Por eso tengo aquí que f de x igual a k, entonces f de x más h también es igual a k. Entonces, f' de x entonces sería igual a f de x más h menos f de x, pero f de x es k y f de x más h también es k. Entonces queda k menos k y eso da 0, ¿verdad? Y 0 sobre h da 0. Y el límite de 0 cuando h tiende a 0 es 0. Entonces hemos demostrado que la derivada de una constante es 0. Bien, ahora vamos allá a demostrar que si f de x igual a x a la 2, entonces f' de x es igual a 2x. Bien, demostración, f de x es igual a x a la 2. Y f de x más h, entonces, como la función eleva al cuadrado, esta función que es lo que hace, elevar al cuadrado. Todo elemento de aquí lo eleva al cuadrado. Entonces, a este elemento de x más h también debe elevarlo al cuadrado. Y el cuadrado de esto es x a la 2 más 2x más h más h a la 2. Entonces ya tenemos a f de x más h y tenemos a f de x. Entonces, reemplazándolo en la fórmula, este es f de x más h y este es f de x. Este x con este x a la 2 se cancelan y queda 2x más h sobre h. Factorizo h, entonces aquí queda h, ¿verdad? Bueno, se cancela esto con esto y no queda esto que está ahí, que es cuando h tiende a 0. Bien, al factorizar h aquí nos queda h factor de 2x más h. Usted multiplica h por 2x le da esto que está aquí, y h por h le da h. Entonces cancela esta 2h y ya hay el límite de 2x más h cuando h tiende a 0. Entonces la variable aquí es h, y entonces esta es constante. Entonces, al aplicar este límite nos da 2x más 0, porque h tiende a 0. Entonces queda 2x. Hemos demostrado que si f de x es igual a x a la 2, su derivada es igual a 2x. Ahora vamos a hacerlo con x a la 3. Bien, demostrar que si f de x igual a x a la 3, entonces f' de x igual a 3x a la 2. Demostración. F de x igual a x a la 3. La función lo que hace es elevar al cubo, ¿verdad? Entonces, f de x más h, esta función lo que hace es elevar al cubo, entonces eleva al cubo x más h. Y esto es álgebra. Cubo de un binomio, cubo de la primera, más 3 veces el cuadrado de la primera por la segunda, más 3 veces la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Entonces ya tenemos a f de x más h y tenemos a f de x. Reemplazándolo en la fórmula, obtenemos eso que está ahí. X a la 3 menos x a la 3 se cancela, entonces nos queda todo esto sobre h. Aquí hay un factor común que es h. Bueno, h que multiplica a 3x a la 2 más 3xh más h a la 2. Cancelo esta h con esta h y me queda esto. Al aplicarle el límite a esto, me da, como este es constante, esto también es constante y esto sí depende de h, entonces nos queda 3x a la 2, 3x por 0 porque h tiende a 0, más 0 al cuadrado. Pero toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Entonces queda 3x a la 2. 3x a la 2 más 0 es igual a 3x a la 2. Bien. Ya. Resumiendo los dos ejercicios anteriores, tenemos que si f de x es igual a x a la 2, entonces f' de x es igual a 2x. Si f de x es igual a x a la 3, entonces f' de x es igual a 3x a la 2. Entonces, yo voy a averiguar a qué es igual esto. Si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x a qué será igual. Entonces, atendiendo a estos casos particulares, vemos que el exponente se multiplica por la base. Y aquí me da 1, ¿verdad? Pero para que me dé 1 aquí, a este tengo que restarle 1, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí.
Vea, el exponente por la base. Ahí está. El exponente por la base. Y a este señor le resto ¿qué? 1 y me queda 2. Entonces hago lo mismo con esto. Multiplico el exponente por la base. Y al exponente le resto 1. Y aquí tengo la fórmula general para hallar potencia de X. Esta es la fórmula general para hallar la derivada de potencias de X. Ejemplo, hallar la derivada de A f de X igual a X a la 5. B f de X igual a 4X a la 4. C f de X igual a 2X a la menos 3. Y por último, esto igual a X igual a f de X igual a X a la 2 tercios. ¿Ya? Solución. Bien, le aplicamos la fórmula. Entonces queda que f' de X es igual a 5X a la 5 menos 1 y esto igual a 5X a la 4. B, f' de X, 4 por 4, bueno, ¿por qué 4 por 4? Miren, 4X a la 4, ¿qué significa? Sumar 4 veces X a la 4, o sea, X a la 4, más X a la 4, más X a la 4, más X a la 4. Entonces, al derivar esto, es como si yo derivara cada una de ellas. Al derivar esta sería, vean, 4X a la 3, esta también sería 4X a la 3, de acuerdo a la fórmula esta, ¿verdad? Y este también sería 4X a la 3, y este también sería 4X a la 3. Entonces sería 4 más 4, 8 más 2, 12, más 4 da 16X a la 3, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer directamente de aquí, ¿verdad? Entonces nos quedaría la B. Aquí sería 4 por 4, 16 a la 4 menos 1 y esto igual a 16X a la 3. C. F' de X, aquí, menos formada menos 6X a la menos 3 menos 1 y esto igual a menos 6X a aquí menos 3 a la menos 4. Menos 3 menos 1 da menos 4. Y la de f' de X, 2 tercios por X, y al exponente le resto 1, pero restarle 1 aquí es lo mismo que restar 3 tercios, que es lo mismo, ¿verdad? Esto lo hago para que me queden fracciones homogéneas. Y esto es 2 tercios por X y 2 tercios menos 3 tercios da menos 1 tercio. Bueno, esas son las derivadas de potencias de X. Ahora vamos allá. Derivadas cuando no son potencias de X. Por ejemplo, si f de X es igual a X a la 2 más X, más 3X, más 1, elevado a la 4. Fíjense ustedes que ya yo ahí no puedo derivar como si eso fuera una potencia de X, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar a todo esto por U. Digo, sea U igual a X a la 2 más 3X más 1, ¿verdad? Entonces nos queda que esto sería igual a ¿qué? A U
la 4. Bien, vamos a cambiar esta simbología de f de x por y, que es mucho más fácil trabajando en y. O sea, voy a decir que y es igual a f de x. Ya nos queda aquí que y es igual a u a la 4. Y fíjense que aquí me quedó potencias de u, que sí le puedo aplicar la fórmula anterior. Bien, pero ojo que esta u es función de x. Y es aquí donde yo aplico la regla de la cadena. Y digo, esto es lo mismo. Y' es lo mismo que la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Pero derivada de y, primero derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y primero derivo con respecto a u. Y después derivo a u con respecto a x. Esta es la regla. Esta es la regla de la cadena. Para derivar funciones que no sean potencias de x, como en este caso. Entonces, fíjense, entonces y', que es lo mismo de y de x, es igual. Derivada de y con respecto a u. Le aplico la fórmula anterior porque esta es potencia de u. Entonces sería, miren, 4 a la 4 menos 1 por la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x sería, esta sería 2x, porque una potencia, 2 por x, entonces el resto 1. La derivada de una potencia de una constante por la variable de la constante, más 3, y la derivada de una constante de 0. Entonces nos queda que y' es igual a 4u a la 3, que multiplica a 2x más 3. Pero como tenemos que expresar la derivada en función de x, no en función de u, entonces empezamos acá. Nos queda 4 por u, pero u es esto. X a la 2 más 3x más 1 a la 3 por 2x. Entonces, esta es la derivada de esta función. Pero lo podemos hacer de otra forma más rápido. Entonces, fíjense. Entonces, allá la derivada de y igual a x a la 2 más 3x más 1. Bien, entonces y' así, a la 4. Entonces y' es igual. Lo derivo como si fuera una potencia de x, entonces sería 4 que multiplica a x a la 2 más 3x más 1, le resto 1 al exponente, por la derivada interna, que es la derivada de esto es 2x, la derivada de 3x es 3, y la derivada de una constante es 0. Y me da exactamente lo mismo que es. Esto es igual a 4 que multiplica x a la 2 más 3x más 1 a la 3 por 2x más 3. O sea, me queda lo mismo, ¿verdad? Y el primo. Da lo mismo. Entonces, usted puede escoger este camino o puede escoger este camino más rápido, como quiera. Bien. Ahora voy a hacer la derivada de las funciones trigonométricas. Es así, pero miren que se la voy a dar aquí y se la aprende. Si y es igual a seno de x, entonces y' es igual a coseno de x. Si y es igual a coseno de x, entonces y' es igual a menos seno de x. Si y es igual a la tangente de x, entonces su derivada es igual a la secante al cuadrado de x. Si y es igual a la secante de x, entonces su derivada es tangente de x por secante de x. Si y es igual a cosecante de x, entonces y' es igual a menos, bueno, vamos aquí,
1 sobre 0, menos cotangente de x por cosecante de x. ¿Ya? Ahí están la A, me faltó la cotangente. Si y es igual a cotangente de x, entonces la derivada de una cotangente es una menos cosecante al cuadrado de x. Entonces, esto tienen que aprenderse de ustedes. Vamos a hacer unos ejemplos aplicando algunas de esas funciones. Por ejemplo, si y es igual a secante de 3x al cubo, ¿verdad? Entonces y' usted va a derivar aquí como una potencia, ¿verdad? Entonces sería 3, el exponente por la base, o sea, 3 por la secante de 3x, a esto le resta 1, por la derivada interna, aquí la tiene, es una tangente por una secante, pero el ángulo aquí es 3x, entonces usted no va a colocar tangente de x y secante de x, porque aquí el ángulo es x, pero el ángulo acá es 3x, entonces será tangente de 3x por secante de 3x, por la derivada interna del ángulo que es 3. Y este 3 pues te da 9. Y' es igual a 9 por secante de 3x al cuadrado por tangente de 3x por secante de 3x. Esa es la respuesta. Bueno, ustedes van a encontrar un ejercicio ahí en la plataforma. Este ejercicio está repetido, pero el otro aparece así. El mismo. Aparece así, la respuesta aparece así. Ojo, tienen que pararle bola a esto porque aparece el ejercicio este 2 veces. Aquí está bien escrito, ¿verdad? Pero en el otro no está escrito así. Está escrito así. Y igual a secante de 3x y aquí colocan 3. Resulta que este 3 es un exponente, ¿verdad? Y la respuesta aparece así. Y' es igual a 9. Es lo mismo. Secante de 3x aquí a la 2, ¿verdad? Debiera ser aquí como exponente 2, pero ya aparece el 2 aquí. Ya, así aparece. Por secante de 3x por tangente de 3x. Así aparece la respuesta. Pero es este mismo ejercicio. Este ejercicio es este mismo. Y la respuesta aparece así. Bueno, ya tiene otro ejercicio resuelto ahí. Vamos a hacer otro. 2 más y fuera. Vamos a hacer esto. Bueno, si f de x es igual a seno de x por coseno de x, allá f' de x. Bueno, aquí tiene un producto y la derivada de un producto es la siguiente. Si f de x es igual a u de x por b de x, entonces f' de x es igual a u' de x por b de x. Ahora lo contrario, u de x por b' de x. Esta es la fórmula que le vamos a aplicar a este, ¿verdad? Entonces tenemos solución. F' de x derivada de este, vamos a colocarlo así, por este, más lo contrario, seno de x por la derivada del segundo. Bien, allá la fórmula que yo le di, usted tiene que la derivada de un seno es un coseno. Aquí da coseno de x por coseno de x, más seno de x, y la derivada de un coseno es un menos seno. Entonces nos queda aquí
coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, más por menos da menos. Entonces, viene siendo la derivada del producto de seno de x por coseno de x. Bien, vamos a hacer otro aquí. 2. Si f de x es igual a x a la 4, hallar la segunda derivada. Hallar la segunda derivada. Entonces, primero, para hallar la segunda derivada tenemos que hallar la primera y después derivamos la derivada. Entonces tenemos solución. F' de x es igual a 4x a la 3, ¿verdad? 4x a la 4 menos 1, 3. Ya tengo la primera, ahora hago la segunda. Y entonces derivo esto, otra vez. 3 por 4, 12x a la 3 menos 1 que da. Entonces esta es la segunda derivada. A ver, hay otro, por ejemplo, que, si tangente de x, siguiente, no. Si f de x es igual a la tangente de x, hallar la derivada de f de x en x igual a pi cuarto. Pi cuarto es lo mismo que 45 grados. Entonces vamos allá. Solución. F' de x es igual. Derivada de una tangente. Si usted ve allá al cuadro donde están todas las derivadas, observará que la derivada de una tangente es una secante al cuadrado de x. Una tangente es una secante al cuadrado. Entonces, vamos a hallar la derivada cuando x vale ¿qué? Pi cuarto. Entonces, como x igual a pi cuarto o 45 grados, entonces queda f' de pi cuarto es igual a secante al cuadrado de pi cuarto. Porque x vale pi cuarto y es lo mismo que 45 grados. Pero la secante de 45 grados es raíz cuadrada de 2. Como está al cuadrado, entonces nos da 2. Bien. Vamos a explicarle ahora por qué la derivada, si f de x es igual a k por x, entonces f de prima de x es igual a k. ¿Verdad? Bien. Entonces, solución. F de x es lo mismo que k por x a la 1. ¿Ya? Porque este es lo mismo, el exponente de aquí es 1. Entonces, al derivar la función, derivamos como una potencia, o sea, 1 por k da k. Y al exponente le restamos 1, queda 1 menos 1, y este es igual a k por x a la 0. Y toda potencia elevada a la 0 es igual a 1, entonces queda k por 1, y esto es igual a k. O sea que la derivada de una constante por la variable da la constante. Ejemplo, si f de x es igual a 4x, entonces f' de x es igual a la constante, o sea, igual a k, a 4. Si f de x es igual a 3/5 de x, entonces f' de x, la constante aquí es 3/5. Y listo. Bueno. Continuamos con la derivada. Ahí tenemos derivada de un cociente. Para hallar la derivada de un cociente utilizamos la siguiente fórmula matemática. Si f de x igual a u de x sobre b de x, donde b de x es diferente de 0, entonces su derivada es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos lo contrario, derivada del numerador por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo aquí utilizando la fórmula. Hallar la derivada de f de x igual a x a 2 más 1 al cubo sobre x a 3 menos 1 al cuadrado.
Solución. F' de x es igual. Derivada del numerador, que la indico por la rayita esta, multiplicada por el denominador, ¿verdad? Menos el numerador, que es este, por la derivada del denominador, sobre el denominador a la 2. Al desarrollar estas derivadas, ya ustedes saben derivar, esto es derivada de una potencia, aplicando la regla de la cadena, recuerden, esto es el exponente por la base, o sea 3, que multiplica a x a la 2 más 1, al exponente le resto 1, me queda 2, por la derivada interna, que es 2x, por el denominador, x a la 3 menos 1 al cuadrado, menos el numerador, por la derivada del denominador, pero la derivada de esto es 2 que multiplica a x a la 3 menos 1, por la derivada interna, que es 3x a la 2. Entonces, haciendo una simplificación, tenemos acá la siguiente expresión. 3 por 2x da 6x por x a la 2 más 1 al cuadrado por x a la 3 menos 1 al cuadrado. Y aquí tengo 2 por 3x a la 2 da 6x a la 2, que multiplica a x a la 2 más 1 al cuadrado al cubo por x a la 3 menos 1. Bien, aquí hay un factor común que es x a la 2 más 6, x, que multiplica a x a la 2 más 1, ¿verdad? X a la 2 más 1, x a la 3 menos 1 y x a la 3 menos 1. Entonces el factor común es 6x, que multiplica a x a la 2 más 1 por x a la 3 menos 1, como lo indico acá, que multiplica. Al dividir esto entre el factor común me queda x a la 3 menos 1. Menos, al dividir esta expresión entre el factor común me queda x, que multiplica a x a la 2 más 1 al cuadrado. Pero esto al cuadrado es x a la 4 más doble de la primera por la segunda, 2x a la 2 más el cuadrado de la segunda, que es 1. Ahora multiplico esto y me queda x a la 3 menos 1 menos x a la 5 menos por más a menos, 2x a la 3, y este por también da menos por más a menos, queda menos x. ¿Ya? Ordenando aquí, con relación a los exponentes, coloco primero menos x a la 5, más x a la 3, perdón, y es más x a la 3, más x a la 3, menos 2x a la 2, ¿ya? Sí. Correcto. X a la 3 menos x a la 5 más x a la 3, no, perdón. Lo que pasa es que yo aquí estoy simplificando enseguida, miren. Aquí tengo x a la 3 menos 2x a la 3 da menos x a la 3. Menos x a la 3. Y aquí menos x a la 5 menos x a la 3, porque es el resultado de x a la 3 menos 2x a la 3. Tengo una y debo 2. Pago una y quedo debiendo una. Entonces me queda menos x a la 5 menos x a la 3 menos 1 menos x a la 3. Ahí está. Sobre x a la 3 menos 1 a la cuarta. Porque esto al cuadrado es x a la 3 menos 1 elevado a la cuarta. Bien, hasta ahí es respuesta. Bien, ahora vamos con la derivada de las funciones logarítmicas. Si y es igual al logaritmo de p de x, su derivada está dada por esta fórmula que está aquí, igual a la derivada de la función sobre la misma función. Ejemplo, allá la derivada del logaritmo natural de x a la 2 más 1 al cubo. Entonces, y' será igual, la función es esta. O sea, este es b de x. Todo lo que ustedes ven aquí es b de x. Entonces, derivando esto con una potencia, nos queda el exponente por la base, a este le resto 1, queda 2, por la derivada interna, que es 2x, sobre la misma función. O sea, la misma función aquí es x a la 2 más 1 a la 3, x más 1, x a la 2 más 1 elevado a la 3, que es esto que está aquí. Y 2x por 3 da 6x, que multiplica a x a la 2 más 1 sobre x a la 2 más 1 al cubo. Ustedes pueden darse cuenta aquí que esto se puede simplificar, porque aquí tenemos potencia de la misma base. Entonces cancelamos aquí, cancelamos acá. Como aquí está la 2 y acá está la 3, me queda x a la 2 más 1. Y entonces la respuesta sería 6x sobre x a la 2 más 1.
Ahora, derivada de las funciones exponenciales. Si y es igual a la bx, donde este es un número positivo, allá la derivada de y. Hallar la derivada de y, o sea, de esta función. Bueno, solución. Aplicando el logaritmo natural en la igualdad anterior, o sea, aquí. ¿Por qué tenemos que aplicar logaritmo? Porque tenemos que bajar este exponente. Este exponente tenemos que bajarlo para tener una función no exponencial, sino entera. Entonces, por eso se aplica el logaritmo. Se tiene logaritmo natural de y igual al logaritmo de a la vez, como lo ven, observan acá. El logaritmo de una potencia, como una propiedad, recuerden que es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. O sea, logaritmo de 10 a la 4 es lo mismo que 4 por el logaritmo de 10. Esa es una propiedad de los logaritmos. El logaritmo natural de x a la 2 es igual a 2 por el logaritmo natural de x. Entonces, esa es la propiedad que yo voy a utilizar aquí. El exponente aquí es b de x, entonces nos tiene que el logaritmo natural de y es igual a b de x por el logaritmo natural de a. ¿Vale? Ahora sí, ya tengo una expresión entera aquí, ya no tengo potencia, por eso le decía que había que aplicar el logaritmo natural. Entonces, derivando ambos miembros se tiene. Bien, la derivada de un logaritmo, ya lo explicamos acá, es y' sobre y. Recuerden la fórmula, ahí está. B' sobre B, que es lo mismo, y' sobre y. Y aquí esto sería una constante. Y el logaritmo de una la derivada de una constante por una función es igual a la derivada de esta función por el logaritmo natural de a. Porque como este es un producto, entonces cuando yo voy a derivar en la constante me da 0. Por esto da 0. Entonces nos queda únicamente b' de x por el logaritmo natural de a. Entonces despejo y'. Como esto está dividiendo, para sacar multiplicar y me queda esto. Pero y es igual a la b a la x aquí. Y es igual a esto por b' por el logaritmo natural de a. Esta es la fórmula, por eso la escribo aquí en asterisco para que ustedes la memoricen, que van a utilizar para hallar la derivada de una función exponencial. Ejemplo, hallar la derivada de y igual a 10 elevado a las 2x a la 2, ¿verdad? Entonces, ya ustedes no van a utilizar el procedimiento que yo hice para hallar la fórmula. Simplemente ustedes van a hallar la fórmula, que está ahí. Entonces, que es igual a ver. Aquí está. A la bx, que sea 10 a la 2x a la 2 por b' de x, o sea, el exponente, la derivada de 2x a la 2 es 4x por el logaritmo natural de a, pero a vale ¿cuánto? 10. Entonces, aplicando la propiedad conmutativa, entonces esto lo paso acá y este para acá me queda, no lo paso, sino que el orden de los factores no altera el producto. Entonces 4x por 10 elevado a las 2x a la 2 por el logaritmo natural de 10. Y esta es la respuesta o la derivada de esta función y igual a 10 elevado a las 2x a la 2. Bien, si la base es el número Euler, o sea e, entonces si la base es el número Euler, entonces aquí queda e elevado a qué, a la b, como observan ustedes acá. Y es igual a e a la b, y voy a derivar eso. Pero antes voy a aplicar un logaritmo como lo hice anteriormente para obtener una función entera. Aplicando logaritmo natural se tiene logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de e a la bx. Ojo, aplico la propiedad, esto es igual al exponente por el logaritmo de la base, aquí está, al exponente por el logaritmo de la base. Pero el logaritmo natural de e es 1. Entonces, eso lo vamos a ver después. Ahora voy a derivar. Derivando se tiene. Aquí, como está derivando un logaritmo, aplicamos la fórmula esta, ¿verdad? Esta. Entonces nos queda y' sobre y la derivada de b de x es b' de x por el logaritmo natural de e. Recuerden cuando ustedes tienen esto, y igual a x a 3 por x a la 2. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable, que es 2x, y esto es igual a 6
X. Lo mismo voy a hacer aquí. Cuando yo derivo esto, ¿verdad? Esto es igual, esta es una constante, es decir, la derivada de la función por la constante, ¿verdad? Que es esto que está aquí. B' por el logaritmo natural de y. Pero el logaritmo natural de e es 1 y únicamente queda B' de x. Despejando y', que es lo que me interesa, entonces como esto está dividiendo, pasa acá a multiplicar y me queda esto. Pero y es igual a e a la bx. Y es igual a b a la x, entonces nos queda que esto es igual a y, que es b a la bx por b' de x. Computando, me queda que b' de x por e a la bx. Aplicando aquí la propiedad conmutativa. Entonces, esta sería la fórmula para hallar la derivada de una función cuando la base es el número Euler. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes lo que tienen que utilizar es esta fórmula, por eso la escribo aquí en asterisco. Entonces, bueno, vamos a hallar un ejemplo de la derivada de y igual a 3, y igual a e elevado a la 3x a la 2. Solución. Y', de acuerdo a la fórmula, es igual a la derivada del exponente por la misma función, o sea, e a la 3x2. La derivada de 3x a la 2 es 6x por e a la 3x a la 2. Fíjense ustedes que estas derivadas de las funciones exponenciales son relativamente sencillas. Ahora vamos a la derivación implícita. ¿Cuándo se utiliza esta derivación implícita? Cuando no es posible expresar explícitamente y en términos de x. Ejemplo, allá la derivada de y a la 2 más x2y igual a xy más 6. Si usted se pone a despejar a y en función de x, no lo va a conseguir. Por esa razón hay que derivar de manera implícita. Entonces, al derivar esto implícitamente, fíjense que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Nosotros vamos a derivar a y con respecto a x. Y entonces, esto es una potencia. Entonces sería el exponente por la base, ¿verdad? O sea, 2 por y por la derivada interna que es y'. Más, este es un producto. Aplicamos la regla del producto. Derivada de x a la 2 que es 2x por y da 2xy. Lo contrario, y' por x a la 2. Y' por x a la 2. Igual, la derivada de x por y es, este aquí es otro producto. Derivada de x que es 1 por y da y. Da y. Más derivada de y que es y' por x, que es esto. Más la derivada de una constante que es 0. Entonces nos queda esto que está aquí. Bien, al agrupar las y' a la izquierda nos queda lo siguiente: 2y' más x a la 2y', este que está positivo pasa negativo y este que es positivo lo paso para acá, negativo, más 10. Bien, entonces nos queda aquí que el factor común aquí es y', que multiplica a 2y más x a la 2 menos x igual a 2xy más y. Como esto está multiplicando, pasa acá a dividir y nos queda que y' es igual a esto dividido por esto, que es lo que está aquí. Y ahí tenemos la solución de el ejercicio. Fíjense que y' está en función de x y está en función de y, porque no es posible despegar a la función y. Por eso queda expresado así en esta forma. Bueno, ahora vienen las aplicaciones de la derivada. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver los máximos y mínimos relativos de una función. Para hallar los valores máximos o mínimos relativos de una función, aplicamos el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice ese criterio? Dice lo siguiente: sea f una función continua en un número crítico. ¿Qué es un número crítico? El número crítico es donde ocurren los máximos o los mínimos.
Entonces, si f es una función continua en un intervalo crítico C y derivable en un intervalo abierto AB que contiene a C, excepto posiblemente ese mismo, se tiene, primero, si f' de x es positiva para un x menor que C y f' de x menor que 0 para un x mayor que C, entonces f de C es un máximo relativo o local. En el segundo caso, si f' de x es negativa para x menor que C y f' de x mayor que 0 para x mayor que C, entonces f de C es un mínimo relativo o mínimo local. Vamos a explicar esto gráficamente porque de pronto aquí usted va a quedar azules, pero acá en la gráfica se lo explico de una manera muy clara. Bien, aquí tenemos una función que tiene un máximo aquí en C. El valor máximo es todo esto. Ese es el valor máximo. Y ocurre aquí en C, por esto se le llama valor crítico. C son valores críticos. Aquí en este valor crítico observen que la pendiente es horizontal, ¿verdad? Miren, aquí. Esto, bueno, aquí no la puede escribir, pues bueno, aquí, ahí. Es totalmente horizontal. Y cuando la pendiente es horizontal, quiere decir que la derivada aquí en C debe ser 0, ¿verdad? O sea que f' de C es igual a 0. La derivada en este punto de la curva, la de aquí, la pendiente, es totalmente horizontal, quiere decir que f' de C es igual a 0. Y aquí hay un máximo, que es este. Bueno, vamos a coger un x que está a la izquierda de C, o sea, un x menor que C, como lo dice aquí. Un x menor que C, el primer caso aquí. Un x menor que C. Este x, como está a la izquierda de C, es menor que C. Pero la pendiente aquí, miren, la pendiente aquí es positiva. Entonces quiere decir que f' de x aquí es positiva, como lo dice aquí. F' de x es positiva. A la izquierda de C. ¿Qué pasa a la derecha de C? O sea, cuando x mayor que C. Cuando x mayor que C. ¿Cómo es la pendiente aquí? La pendiente aquí es negativa. Entonces, si la pendiente pasa de un valor positivo a un valor negativo, aquí en este punto está ocurriendo un máximo, ¿verdad? Aquí hay un máximo. Para el mínimo, fíjense, este es un valor crítico. Aquí hay un mínimo. Y la pendiente aquí es horizontal. O sea, quiere decir que f' de C es igual a ¿qué? A 0. Siempre en los máximos o en los mínimos, la pendiente en ese valor o en ese punto va a ser igual a ¿qué? A 0, porque la pendiente es totalmente horizontal. Lo mismo ocurre acá. ¿Qué pasa para un x menor que C? A la izquierda de C. Mire, la pendiente aquí, ¿cómo es? Negativa, porque se extiende de izquierda, es decreciente de izquierda a derecha. Y para un x mayor que C, mire la pendiente, asciende de derecha a izquierda, entonces es positiva. Entonces, si el signo de la derivada cambia de negativa a positiva, ahí hay un valor que mínimo, como lo dice aquí. Si f' de x es menor que 0, para un x menor que C, esto es negativo. Y f' de x es positiva, aquí vean, la pendiente aquí es positiva. Para un x mayor que C, entonces f' de C es un mínimo, entonces f de C, o sea, este valor que está aquí es un mínimo. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo aplicando el criterio de la primera derivada. Hallar los valores máximos o mínimos de la función f de x igual a x a la 2 menos 5x más 6. Solución. Para hallar los puntos críticos, derivamos la función f de x igual a x a la 2 menos 5x más 6. Entonces, f' de x es igual. La derivada de x a la 2 es 2x. Y la derivada de menos 5x es menos 5. Y la derivada de 6 es 0. Entonces queda así. Si f' de x igual a 0, ¿por qué yo digo que f' de x igual a 0? Precisamente porque ahí es donde voy a encontrar el valor crítico, no el máximo, no el valor crítico. Recuerde que este C es el valor crítico, porque aquí la pendiente, aquí f' de C es igual a 0.
Entonces, para hallar este punto crítico, o sea, donde ocurre este máximo, tengo que derivar e igualar a 0. Bien, entonces, al igualar la derivada a 0, nos queda esto. Entonces nos queda que 2x igual a 5, x igual a 5 medio igual a 2.5. O sea, que este 2.5 es este mismo valor C. Entonces, en este valor C puede ocurrir un máximo o un ¿qué? O un mínimo, no se sabe. Vamos a ver. Aplicando el criterio de la primera derivada, nos damos cuenta si en x igual a 2,5 hay un máximo o un mínimo. Entonces, veamos. Para un x menor que c, pues en este caso menor que 2,5, entonces es 2,4. Entonces vamos a ver cómo es la derivada a la izquierda de 2,5. Entonces vea, y reemplazando este valor en la derivada tenemos f' de 2,5 igual a 2,4 menos 5. 2 por 2,4 da 4,8 y esto da menos 5 y esto igual a menos 0,2. O sea que la derivada es negativa a la izquierda del punto crítico. Es negativa. Entonces, si es negativa, entonces debe ser así. Así, aquí, a la izquierda. Es negativa, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo es el signo de la a la derecha de 2,5. Entonces, tenemos aquí ahora que si x es mayor que 2,5, o sea, a la derecha, vamos a ver cómo es el signo de a la derecha de 2,5. Un valor mayor que 2,5 es 2,6. Entonces, f' de 2,6, al reemplazarlo aquí en la derivada, nos da 2 por 2,6 menos 5. Aquí da 5,2 menos 5 da 0,2. Luego, en x igual a 0,5, bueno, aquí me excusan porque aquí no concluyo. Aquí tengo que concluir que f' de 2,6 es positiva, porque esto es positivo. 0,2 mayor que 0. F' es mayor que 0. Ahora sí, luego en x igual a 2,5, fíjense ustedes que a la izquierda de 2,5 la derivada es negativa. Es negativa. Y a la derecha de 2,5 es positiva. Luego entonces aquí hay es un mínimo. Entonces, luego en x a 2,5 hay un mínimo relativo o local. Hallémoslo. Vamos a ver cuál es ese mínimo. Entonces cogemos y reemplazamos a x igual a 2,5 en la función. Y la función es f de x igual a x a la 2 menos 5x más 6. Entonces reemplazando a x por 2,5 nos queda 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 6. Al resolver esto que está ahí nos queda 6,25, que es el cuadrado de 2,5, y al multiplicar 5 por 2,5 me da 12,5 más 6. Entonces nos queda aquí 6,25 más 6 da 12,25 menos 2,5 es igual a menos 0,25. O sea que este es el valor mínimo de la función esta que está aquí. ¿Ya? Entonces ese es el valor mínimo que vamos a obtener cuando equivale 2,5. Bien. Ahora vamos a aplicar el concepto de máximo y mínimo en la economía. Dice, el ingreso de una función está dado por y igual a x por y. La función de demanda de cierto artículo está dado por y igual a 80 menos 2x. Calcular el número de artículos que hacen que el ingreso sea máximo. Entonces, esta es una aplicación de los máximos y mínimos. Bien, entonces la función a maximizar es el ingreso. O sea, esta es la función que nosotros vamos a maximizar, porque aquí nos está diciendo claramente ingreso máximo. Pero resulta que aquí hay dos variables, x y y no podemos trabajar con dos variables, sino con una sola, ¿verdad? Pero y está dada en función de x. Y es igual a 80 menos 2, que es la demanda. ¿Ya? Entonces el ingreso viene siendo la demanda por el número por el valor del artículo. Entonces, al reemplazar el valor de y aquí nos queda
y es igual a X por Y, pero Y es 80 menos 2X, ¿está? 80. Y esto es igual a 80X menos 2X a la 2. Esta es la función de demanda y va expresada en función de una sola variable, ¿verdad? En función del número de artículos. Bien, entonces vamos a derivar para hallar los puntos críticos. Entonces, al derivar aquí es y' de x. Y' de x es igual a la derivada de 80x es 80 y la derivada de 2x a la 2 es menos 4x. Entonces, para hallar el punto crítico, igualamos el ingreso a 0, pues, y' de x igual a 0. Entonces, si esto es 0, quiere decir que 80 menos 4x es igual a 0. Resolviendo para x aquí, tenemos lo siguiente. Esto lo pasamos para acá, que pasa positivo, esto está multiplicando, pasa a dividir. 80 entre 40 da x igual a 20. Bueno, este es el número para el cual se hace máximo o se hace mínimo el ingreso, pero yo no estoy seguro si con este número de artículos el ingreso es máximo o es mínimo. Tengo que comprobarlo. ¿Y cómo lo compruebo? Con el criterio de la primera derivada. Ya ustedes saben cómo se hace. Analizamos ahora si en x igual 20 hay un máximo o un mínimo. Utilizamos para ello el criterio de la primera derivada. Y hacemos lo mismo que hicimos acá. Cogemos un x que está a la izquierda de 20 y miramos cómo es el signo del ingreso ahí. Y después cojamos un valor que esté a la derecha de 20 y miramos cómo es el signo del ingreso ahí y listo. Entonces, si x es menor que 20, o sea 19, f' de 19 igual a 80 menos 4 por 19 da 80 menos 76 y esto es igual a 4. Entonces f' de 19 es positivo. O sea que a la izquierda de 20 es positiva, ¿verdad? Así. Positivo. La pendiente es positiva. Ahora a la izquierda de 20, a la derecha de 20, un número mayor que 20, entonces sería f' de 21 igual a menos 4. Entonces f' de 21 es menor que 0. Luego en x igual 20 hay un máximo. Hallémoslo. ¿Dónde lo vamos a hallar? Aquí. Y igual a 80x menos 2x a 2. Entonces queda que y de 20, reemplazamos a x por 20, entonces queda 80 por 20, menos 2 por 20 al cuadrado. Esto es igual a 1600 menos 800, porque el cuadrado de 20 es 400 por 2, 800. Y 1600 menos 800 da 800. Por consiguiente, el número de artículos que hacen el ingreso máximo es x igual a 20 artículos. Y el ingreso máximo es de 800. Bueno, jóvenes, aquí les voy a presentar el trabajo colaborativo contextualizado de Matemática 2. Esto vale para estudiantes de empresa y administración en salud. Ahí pueden copiar los 6 ejercicios. El primer ejercicio tiene 4 incisos. Cada inciso vale .25. El ejercicio 2 vale 1 punto. El ejercicio 3 hay 4 incisos. Cada inciso vale .25. El 4 vale 1 punto. El 5 vale otro punto. Y el 6 vale otro punto. En total son 5 puntos para una calificación de 5. Este trabajo me lo tienen que entregar antes del 10 de junio. Me lo pueden entregar los primeros días de junio, por ahí entre 4, 5 o 6, mucho mejor, para yo tener tiempo de calificarlo. Bueno, jovencitos, espero que estén bien, no se vayan a preocupar por esta situación que les vaya a causar de pronto una frustración, pero yo confío en ustedes porque ustedes son personas disciplinadas, con mucho interés y que pueden salir bien de esta situación. No hay que desfallecer, hay que tener voluntad. Bueno, jóvenes, no es más, estamos pendientes con el examen final, que posteriormente les estaré avisando cómo vamos a hacer este examen final. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.
Se me olvidó que esa encima, pero ya ellos saben.